Hola a todos, bienvenidos a mi canal Elena Arts y como os había prometido voy a hacer un tutorial de esta libreta vintage que había sorteado hace un poco en mi canal. Es una libreta vintage con tapas de cuero y con unos chipboards incorporados. Además tiene una filigrana y una pequeña broche metálica. Vamos a empezar con las tapas. Cogeremos las hojas que van a constituir nuestra libreta, que son DIN A4 doblados, y vamos a cortar unos cartones dejando 3 milímetros por cada lado. Solamente cortaremos, dejaremos 3 milímetros solo por 3 lados, ¿vale? En la parte del lomo lo dejaremos a ras de nuestra medida de la hoja. Yo he cortado dos cartones blancos, como veis. Es un cartón Daler que se llama y se vende pues, en unas tiendas de bellas artes. Normalmente suelo utilizar este tipo de cartón para mis libros de firmas porque es muy ligero, más ligero que el cartón gris. Y a la hora de coser es mucho más cómodo porque no es tan compacto, digamos, como cartón gris y no pesa tanto, ¿vale? No se dobla, es muy rígido, pero lo único inconveniente es que es un poquito más caro que el cartón gris. Pero bueno, para algunos proyectos sí que lo utilizo y me va perfectamente. Para otros no hace falta. Pero eso ya depende de cada uno, ¿no? De cómo está acostumbrado. Bueno, lo que estamos haciendo ahora es cortar otro cartón gris, en este caso, la misma medida que los cartones previamente cortados en blanco. Y vamos a cortar un rectángulo dentro, dejando 2 centímetros por cada lado. Eso va a crear un marco para crear nuestra composición. Y por último cortaremos otro trozo de cartón gris de las mismas medidas que las anteriores. Dejo el marco cortado encima de esta pieza y empiezo a bocetar. Yo quiero poner unos chipboards de Cora Projects dentro de este marco y después pues, hacer como una pieza decorativa tapando a la unión de estas dos piezas. Primero hago un boceto de cómo podría ser, dibujando una forma bonita, y después cojo un papel de un folio y lo doblo en 4 partes, ¿vale? Después dibujo con un lápiz una de las líneas y lo corto. Al desdoblar el papel ya tengo la pieza perfectamente alineada, simétrica, que me permite utilizarla a modo de plantilla. Ahora cogemos la tercera pieza de nuestras tapas y recortamos un rectángulo, un marco, digamos, dejando 2 centímetros y 3 milímetros por cada lado. El marco anterior tenía 2 centímetros de cada lado y este es 3 milímetros de más, creando de este modo pues otro marquito pequeño que le dará más dinamismo a todo el diseño. Pondremos una plantilla encima y la repasamos con un lápiz o un bolígrafo. Después ya empezaremos a cortar todas las piezas con un cúter y con una regla. Donde hay curvas lo hacemos despacito y con muchísimo cuidado para que no nos cortemos. Realmente de esta manera podemos crear cualquier forma que queramos. Simplemente pues hacemos primero una plantilla y después la recortamos en cualquier tipo de soporte, pues sea cartón o papel o no sé, plástico incluso, si podemos hacerlo. Pues vamos cortando poco a poco
Fijaos que el cúter no sobrepase nuestra pieza buena. El negativo sí que lo podemos tirar después, no nos importa, sí que lo podemos cortar, pero tened cuidado de, sobre todo en los ángulos, para no cortar demasiado. Bueno, ahora vamos a montarlo todo, como serán todas las piezas. Lo ponemos, lo juntamos todo y después ya procederemos a unirlas. Voy a recortar un poco los chipboards para que sean planos y no sobresalgan de mi espacio donde los pego, y ya puedo pegarlos. Los puedo pegar con un pegamento de encuadernación, por ejemplo, o el Tacky Glue, que es un pegamento de PVA. Para extenderlo mejor, lo que hago es cubrir toda la superficie con el pegamento y después ya pego mis piezas. Cuidado, si utilizáis las mismas piezas, fijaos que el dibujo coincida, es decir, si tenemos una reja, por ejemplo, de chipboards de 2 piezas, mirad que el dibujo que sea, digamos, que esté a continuación tanto de una pieza como de otra. Esto es importante siempre y cuando tengamos un dibujo continuado y no abstracto. El siguiente paso es pintarlo. Vamos a cubrir toda la tapa, sobre todo la zona de chipboards, con pintura negra, que podría ser pintura acrílica o incluso gesso negro en este caso. Por otra parte, vamos a lijar un poquito nuestra pieza superior, digamos, pieza superior, y lo hacemos con un papel de lija, o si tenéis una lima de uñas, pues también lo vale, también la podemos utilizar. Es importante hacerlo bien para que no se produzcan unas aspitas indeseadas, es decir, lijar siempre hacia afuera, ¿vale? Siempre hacia afuera. De ese modo vamos alisando los bordes y hacerlos más suaves, ¿no? Más curvados. Después aplico el pegamento por toda la superficie que vamos a pegar, quito los restos con una servilleta o con los dedos y después los limpio y lo pego encima de la primera capa. Apretamos bien las 2 piezas para que se peguen bien. Puedo utilizar las mismas tijeras con las que cortamos o trabajamos, y a continuación voy a cubrir otra vez toda la pieza con la pintura negra. Las piezas de decoración que voy a utilizar son de metal, es una filigrana y un broche metálico con tonalidades amarillos, ¿no? Entonces lo que hago es quitarle la parte de sujeción del broche en el broche para que esté plano y pueda pegarlo después, y también utilizaré una pintura dorada para darle pues estos toques dorados a mi libreta. También miro la pieza de cuero con la que voy a revestir mi libreta, y antes de hacerlo voy a cubrir digamos, el cartón, darle más color con las tonalidades que tiene el cuero.
voy a utilizar la pintura acrílica de color marrón y también pues le daré algunos toques de rojo utilizando un mousse de la marca Inca Gold. Estos colores serán mi primera capa de pintura. Voy aplicándolos con un pincel a modo caótico. Si queréis hacerlo con dedos, también es muy cómodo trabajar. Lo podéis hacer perfectamente, pues vais cubriendo toda la superficie, toda la textura, y para aún más resaltar la textura, cojo la pintura dorada y repaso algunas zonas que sobresalen, creando una textura más tridimensional. Y ahora lo que hacemos es unir la primera tapa con la segunda tapa. Para eso cojo un trocito de cartón. Yo he cogido un cartón, un papel de acuarela que es bastante grueso, de 370 gramos y de tamaño 7 centímetros por 21,6 centímetros. Os tengo que decir que me pasó una cosa grabando en el vídeo, que cuando lo grabé haciéndolo de una manera, después la tuve que deshacer y modificar, digamos, el diseño de las tapas. Entonces ahora en el vídeo veréis que hay un trocito pequeño de cartón de unos 3 centímetros que después lo pegué entre una tapa y la otra, encima de este cartoncillo de 7 centímetros. Pero realmente después la modificación fue que este trocito lo quité de tal modo que el lomo, digamos, solo estaría compuesto por el cartoncillo de 7 por 21 y 6 centímetros sin reforzarlo, ¿vale? Eso es importante porque después me di cuenta que a la hora de abrir y cerrar la libreta, como es de cuero, pues las páginas tenían que abrirse del todo, y si reforzamos el lomo como que no se abría demasiado. Entonces lo quité, pero en el vídeo pues se quedó tal cual, pero para que lo tengáis en cuenta. De momento vamos a encuadernar las tapas, y para eso cogemos un trocito de cuero y la parte de cartón con el marco de 2 centímetros. Vamos a recortar un rectángulo dejando unos, no sé, 1 centímetro, 1,5 centímetros de margen de cada lado. Recortamos este rectángulo interior y vamos a unir las dos piezas. Para pegarlas yo utilicé el pegamento 6, es un pegamento de contacto con un olor muy fuerte, pero pega muy bien, y para este tipo de trabajos, sobre todo para pegar el cuero, es perfecto. Después hacemos unos cortes del cuero por la parte interior hasta el borde del marco. De ese modo pues lo vamos a envolver nuestra pieza de cuero por encima del marco, pero solamente por la parte interior. Aplicaremos el mismo pegamento, la misma cola, y lo pegamos hacia dentro. Y yo para aplicar la cola pues he utilizado un trocito de madera. Cuando compramos lienzos van unos trocitos de madera, pues este lo cogí y con su ayuda apliqué la cola. También se puede utilizar un pincel, pero tened en cuenta que después habría que tirarlo porque el pincel ya no se podría limpiar.
Por otra parte, para que se me pegue bien el cuero al marco, lo que hice fue poner unas pinzas con cartón por debajo. Eso nos permite ajustar bien las dos piezas y que después no se queden las marcas de las pinzas sobre el cuero. Y ahora vemos el momento donde hice las modificaciones posteriores. Pues para poner el cordón a modo de nervios en nuestro lomo, al empezar a hacer el lomo reforzado con ese trozo de cartón, pues después no se me abría bien. Entonces hacemos lo mismo, pero sin el trocito ese de cartón reforzado. Simplemente pegamos directamente al lomo unas cuantas tiras de cordón. Yo cogí un cordón pues que encontré en un bazar chino, o igual podéis coger un cordón de zapatos que también vale, pero es un poquito más grande y más blandito. Tenéis que elegir algo que sea más redondo y durito, para que una vez pegado el cuero, pues los nervios se vieran y tuvieran pues ese efecto de relieve. Bueno, y por último vamos a unir todas las piezas creando ya nuestras portadas. Pues ponemos lo mismo, pues el pegamento. Intentad no poner la cola muy cerca del espacio de la ventana, digamos, para no manchar lo que es el cuero por dentro. Después aplicamos, unimos las dos piezas. Veis que dentro se forma un marquito dorado, que es la segunda capa de cartón que hicimos, ¿os acordáis? Entonces pues mirad qué bonito queda. Vamos a aplicar la cola en el lomo. Yo cogí en este caso un pincel muy viejo que lo iba a tirar, pero aún me podría servir para esta ocasión, y lo utilicé para encolar bien esta parte del lomo. También encolamos la segunda tapa. Ponemos la cola y cuidado de no poner el cuero directamente sobre el lomo y la tapa. Vamos a hacerlo poco a poco, paso a paso, porque si no se nos crearán tensiones y no podemos cerrar bien las tapas. Para eso mejor primero pegar el lomo, cubriéndolo poco a poco con el cuero, y una vez pegado lo movemos, lo doblamos, lo giramos, lo ajustamos y después ya cubrimos la tapa con el resto de cuero y pegamos el resto. Si vemos que en algunas partes no se ha pegado bien, podemos coger un trocito de cartón y coger un poquito de pegamento de cola y meterlo entre las piezas que queremos pegar. Después terminamos la encuadernación, como siempre cuando hacemos las tapas. Envolvemos las tapas hacia adentro, cortamos las esquinas y lo pegamos todo con la cola. Ahora, para hacer el cierre, vamos a coger el trocito que nos sobró al cortar el cuero en la tapa principal y lo vamos a cortar por la mitad a todo largo. Para que sea un poco duro y no tan blando como es el cuero, lo podemos reforzar con un trocito de cartón. Yo he escogido el papel de acuarela de 370 gramos, que siempre lo utilizo en estos casos para reforzar o pues para tener más grosor en algunas partes. Y cogemos dos imanes de
el tamaño que tengáis. Yo tenía imanes grandes, pero mejor utilizar de 1,5 centímetros o más o menos pues de 2 centímetros como mucho. Importante que sean fuertes, es decir, que se atraigan muy bien. Después recortaremos un círculo del tamaño de imán en nuestra cartulina. Pegaremos la cartulina al cuero, dentro del agujero pondremos el imán, lo fijaremos con pegamento y por encima pondremos otra pieza de cuero pegándole también con cola. Para que todo se fije lo vamos a coser a máquina de coser por todo el perímetro. Y ahora solo nos hace falta colocar el segundo imán en la primera tapa. Vamos a probar cómo quedaría el cierre. Lo movéis, lo miráis. También tened en cuenta también que hay un 3 centímetros o el grosor de la libreta, que también lo tenéis en cuenta. Y marcáis dónde quedaría el segundo imán. Y lo colocáis en la parte de dentro. Si vuestro imán tiene un grosor, es mejor hacer un agujero dentro, es decir, hacer como un hoyo, digamos, sin llegar hasta perforar toda la tapa y colocar dentro este segundo imán. No os equivoquéis de los polos para que vuestra libreta pues se cierre correctamente y los imanes no se repelen. Para fijar el imán podéis utilizar la misma cola de contacto. Y por último vamos a fijar la solapa a la segunda tapa. Podéis coserla a máquina, es la mejor opción porque el pegamento a lo mejor pues con el tiempo se podría despegarse o no fijarse bien entre cuero y cuero. Simplemente lo pegáis un poquito con la cola para tenerlo un poco fijado y coséis a máquina con una aguja para cuero. Si este tipo de cierre no os convence, lo podéis no hacer directamente, tener una libreta sin cierre, o hacer otro tipo de cierre, pues utilizando un botón, un brad, una goma, por ejemplo, un cordón o lo que queráis. Bueno, las tapas ahora ya están hechas, se las podemos apartar y lo que vamos a hacer ahora son las páginas por dentro para escribir y para fotos. Vamos a coser las páginas de nuestra libreta. Para esto he cogido unos folios blancos normales de oficina y los he teñido con café, o también se puede teñir con una mezcla de té diluido en agua. Tengo un tutorial con fotos en mi blog, os dejaré también enlace debajo de este vídeo en la descripción, cómo hago pues, las páginas teñidas. Entonces, una vez teñidas las páginas, las plancho para que no se queden arrugadas y más bien para alisarlas. Y una vez planchadas, pues las paso por la impresora y imprimo pues estos dibujos, que también os dejaré un enlace donde podéis descargar estos dibujos. Los dibujos los hice en Photoshop y bueno, pues os los dejo también por si queréis también hacer los mismos, o si podéis crear vosotros mismos vuestros diseños, pues genial. Entonces, pues bueno, otra opción es ir estampando vuestros diseños o algunos sellos pues en cada página, en las zonas donde queráis. Para mí es mucho más rápido y mucho más sencillo pues hacer impresión ya pues con dibujos elegidos. En este caso la libreta va a ser del estilo vintage, entonces pues he escogido pues motivos más vintage y como si estuvieran estampados con tinta marrón. Los he impreso en marrón, vamos. Vale, pues una vez tengamos todas las páginas, más o menos aquí, pues no sé cuántos habrán
40 páginas más o menos. Bueno, vamos a ver cuánto me sale, porque de todos modos hice más páginas, pero porque a la hora de planchar y a la hora de secarse, pues fui eliminando las que me parecieron más feas o las que no se rompieron pues al hacer la impresión. Vamos a hacer unos mini libritos y posteriormente vamos a coserlos todos con un hilo y una aguja, ¿vale? Es un proceso artesanal y os voy a enseñar cómo hacerlo. Entonces vamos a coger unas 5 hojitas más o menos, 3, 4 y 5, ¿vale? Aquí tengo 5 y los doblo. Bueno, yo los tenía dobladas ya, los doblo así y voy haciéndolo con todas las hojas. Podéis coger más hojitas, en vez de 5 pues podéis coger 6 o 7 dependiendo del tamaño o mejor dicho grosor de vuestras hojas. Mis hojas son de gramaje 80 gramos, son finitas, entonces pues yo tampoco quiero que estén demasiado gordas los libritos y que vayan juntas, cosidas pues de la mejor manera, ¿no? Además, como vamos a hacer también los separadores, bueno, pues veremos cómo quedará todo, ¿vale? De momento dejaré libritos de 5 hojitas. Y aquí me quedan 2 que los voy a hacer 2 libritos de 6 hojas, ¿vale? Entonces aquí tengo, bueno, estos 2, aquí tengo los libritos, en mi caso han salido 54 páginas. Yo tendré 54 páginas en mi libreta, ¿vale? Bueno, quiero poner también unos separadores. Para esto he cogido una colección de Magic Day de Cora Projects. Estas hojitas las voy a cortar la misma dimensión que mis hojitas, o sea 20 por 29, que es la DIN A4, y voy a coger 5 hojitas. Utilizar esta cizalla porque es muy buena, muy precisa y me permite cortar a la vez diferentes hojas, varias hojitas. O sea, también he probado otras cizallas o incluso con cúter, pero esta me parece muy robusta, muy fuerte y la cuchilla pues corta estupendamente. Voy a seguir cortando las hojitas. Primero lo que voy a hacer es mirar qué es lo que quiero que entre, vale, qué dibujos quiero que entren dentro de mi libreta, porque como las páginas son 20 por 20 o 30 por 30, pues quedará un tochito de 10 centímetros que no entrará. Entonces lo voy a cortar así, vale. Ya está, ya tengo las 5 hojas cortadas y ahora las voy a doblar. Para doblarlas voy a hacer una línea de pliegue utilizando un bolígrafo que no escribe, un bolígrafo que ya no me sirve como tal, pero aún así pues me deja unas marcas que me servirán de línea de pliegue.
tenemos algún proyecto es un poco difícil de saber, ¿no?, los pasos exactos que vas a dar. Entonces, a la medida que vayamos avanzando, pues van surgiendo las ideas y vamos probando diferentes cosas. Y al final, pues en esto consiste pues tener experiencia, probar, practicar y aprender. ¿Para qué utilizamos la plegadora o un bolígrafo que nos escribe? ¿Para qué hacemos estas rayas? Pues para que nos permita doblar papel fácilmente, para que no se rompa. Y además, pues este papel de Cora Projects es muy bueno porque al doblarlo la tinta no se va, se queda todo en perfecto estado. El papel es de muy buena calidad, de gramaje 225 gramos. Y es bastante durito, bastante gordito, lo que nos permite también poder colocar las fotos o adornarlo. De ese modo pues no se doblará y se quedará muy firme. Bueno, ya tengo los 5 libritos hechos, plegados, y las 5 hojas, pues también, de los cuales las 3 serán separadores y las 2 serán las contraportadas. Voy a coger los libritos con 5 hojas y voy a meterlos dentro. 1, 2 y 3. Creo que es este de aquí. Ya está. Entonces van a ver así. Este aquí, este aquí, este aquí y este, el último, así. Bueno, voy a hacer un pequeño experimento. Bueno, realmente no es un pequeño experimento, es totalmente distinto de lo que se suele hacer. Lo que estoy pensando en hacer es que entre un separador y otro, este espacio, dejar unos 3 milímetros de papel decorado. De este modo pues tengo este grosor para poder, que me permite adornarlas con pues alguna flor, a lo mejor pues con algo más voluminoso, y de ese modo permitir que mi blog no se ahogue, ¿no? Porque si en cada hoja decorada ponemos una foto, eso nos añadirá más volumen, pero más volumen solamente por la parte interior. Aquí donde está el lomo no. Entonces, si lo tenemos tal cual y ponemos muchas fotos, nos arriesgamos a que nuestro blog se abulte en el medio, ¿vale? Y no podrá cerrarse. Entonces, lo que voy a hacer es coser cada librito por separado y después, una vez cosido, pondré una hoja en el medio de cada uno con 3 milímetros de grosor en el lomo. Y de ese modo esperaremos que nos permita tener el suficiente grosor para poder añadir más fotos y que todo esté más nivelado y no se deforme. Voy a medir la distancia donde irán los agujeros. Vamos a hacer 6 agujeros. Entonces voy a medir 3 centímetros aproximadamente, empezando desde abajo hasta arriba, y marcar 3 centímetros de distancia. ¿Vale? 3 centímetros, 3 centímetros, 9, 12, 15, 18 y el último se me quedará un pelín más de 3 centímetros, pero no pasa nada si lo hago de la misma manera con todos los libritos. Todo se quedará muy bien y no habrá ningún problema. Y hago lo mismo por la parte interior. En esta línea de pliegue hago lo mismo.
simplemente para marcar mis futuros agujeros donde irán, más o menos, que eso después lo quitaremos con la goma y no se verá. Vale, supongamos que está todo hecho y vamos a coser cada librito. Más o menos voy a cortar mi hilo. Utilizo una aguja gordita para que me permita utilizar un hilo pues un poco más grueso, así de algodón. No sé, supongo que lo podéis encontrar en Bazar Chino, es el que compré yo, o en alguna mercería también, pues podéis utilizar algo parecido. Si utilizáis hilos normales de algodón con el que vais a coser, pues podéis doblar el hilo y coser con hilo doble. Voy a ajustarlo todo para que esté todo recto y voy a utilizar otra vez estas piezas para sujetar todas mis páginas. Vale, después voy a coger un hilo y no voy a hacer el nudo aquí, sino que voy primero a perforar todos los agujeros que he marcado y utilizaré un círculo de corcho, por ejemplo, que me permite clavar una aguja fácilmente, porque a lo mejor en la mesa pues no puedo perforar bien, y de ese modo pues los agujeros quedarán más limpios. Vale, y voy moviéndome, hago los agujeros marcados que me facilitará el trabajo de cosido. Entonces voy desde arriba y meto la aguja en el primer agujero, meto la aguja y dejo unos 5 centímetros de hilo por la parte exterior. Después pues meto la aguja otra vez por la parte interior y la saco por el exterior, y después estos dos ya los ato, tenso la cuerda pero sin que se me rompen los agujeros y que hagan sin que se rompen los agujeros y hagan más grandes. Vale, voy a hacer 2 nudos para seguridad y sigo cosiendo. Y el último lo saco por aquí y hago un nudo de ese modo. Vale, y ahora pues voy tensando más o menos en el medio, vale, y hago otra vez un nudo y corto el hilo a 2 centímetros más o menos. Vale, ya está, ya tenemos un librito cosido. Normalmente para este tipo de encuadernación seguiríamos cosiendo nuestros libritos uno al lado del otro, pero como queremos hacer unos separadores para fotos, aquí vamos a poner 3 milímetros más, por lo que cosemos los libritos por separado y después ya los uniremos. Ahora cortaremos las 4 hojas para fotos. Cogeremos una hoja de 30 por 30 de papel de scrapbooking y cortaremos a 21 centímetros. Después haremos una marca de pliegue a 15 centímetros
y a continuación hacemos otra marca a 2 milímetros aproximadamente, 2 o 3 milímetros, y medimos otra vez 21 centímetros y cortamos el sobrante. De ese modo tenemos que conseguir 2 páginas de la medida de las hojas para escribir, y en el medio tendremos un espacio, digamos, de grosor, un espacio de 2 milímetros de grosor. Para pegar estas hojas vamos a poner cinta de doble cara al lado del lomo, y a continuación pues las pegaremos a las hojas de nuestros libritos. Para terminar la encuadernación y tener un aspecto más sólido y resistente, para que nuestro lomo nos dure y no se despegue en todas las páginas, lo vamos a reforzar con el pegamento con cola de encuadernación. La podéis sustituir por pegamento de PVA o cualquier cola blanca, pero la mejor manera es utilizar una cola especial para encuadernación. Entonces cogemos nuestro blog y vamos a encolar toda la parte del lomo con pegamento. Ponemos una capa fina de cola, extendemos bien, e incluso pues podemos añadir una cabezada que se venden pues en tiendas de encuadernación, o si tenéis algo en casa, o igual podéis poner un trocito de cinta o encaje por los lados, por los bordes del lomo. Yo sí que tenía cabezada y la puse, que le da un efecto más acabado a todo el trabajo y esconde, digamos, todas las uniones de las páginas. También se podrían añadir más detalles a la encuadernación para después pegarlo a nuestras tapas, pero vamos a dejarlo aquí y no complicar más este proceso. Como veis, nuestro blog ha quedado muy bien, tiene un cierto grosor por parte del lomo, y si juntamos las páginas vemos que tenemos suficiente espacio para después poner unas fotos que podremos añadir pues sin problema, sin que nuestra libreta tenga este efecto abultado. Bueno, estaba grabando el vídeo de cómo unía las dos piezas, lo que es la tapa y el blog de la libreta, y se me ha borrado el vídeo. Entonces os lo explico así en el trabajo, en el resultado ya del trabajo, y os enseño lo que he hecho al final. Bueno, pues teníamos lo que son las tapas por una parte, y después pues hemos hecho el blog de hojas con separadores para fotos. Entonces, teniendo estas dos piezas, lo que hice fue cortar 2 papeles más para contraportadas. Las corté de la misma medida que mi blog. Estas hojas las doblé por medio para después unir, para que me sirvan, digamos, de unión entre el blog y lo que son las tapas de la libreta. Entonces, si os fijáis, aquí en el medio, ¿veis? Este sería mi blog. Vale, este sería mi blog, y estas dos hojas serían primera contraportada y segunda contraportada. Entonces yo cojo la primera contraportada, la primera hojita, y la pego por una parte a la primera página de mi libreta. La pego con pegamento, por ejemplo, cinta de doble cara podéis utilizar, o el mismo pegamento PVA, o pegamento para encuadernar, que va fenomenal. Entonces lo pego más o menos aproximadamente a 2 centímetros del lomo hasta dentro, ¿vale? Así me quedará toda esta parte pegada, la que va a sujetar mi libreta. Y por otra parte, bueno, lo hago también por aquí, por la parte trasera.
¿Veis? También está pegada. Y las dos hojas restantes las pego directamente a mi portada, a modo de contraportada. Lo que hago es aplico la cola a toda la hoja por detrás y la pego junto con todo el blog, ¿vale? Pego primero esta parte del blog, o sea, de esta hojita, la giro y después pego solamente esta hoja a la segunda contraportada. Fijaos que aquí donde está el lomo no pongo la cola, ¿vale? Esto tiene que estar sin pegar, solamente pego las dos hojas estas, ¿vale? Esto se me queda sin pegar. Esto es importante porque si lo pegamos después la libreta no se abrirá. De otro modo, mirad, ¿veis? Así se abre perfectamente, no se pega, las hojas se abren a 180 grados y mi libreta pues está perfectamente unida al blog y digamos el trabajo ya podemos dar por terminado. Y eso es todo. Como veis, ha sido bastante fácil. Si tenéis alguna duda de cómo hacerlo, si no os aclaráis, pues me escribís y yo pues intentaré ayudaros con lo que pueda. Bueno, espero que os haya gustado el tutorial, que lo practiquéis, que lo hagáis en casa y me gustaría ver pues, vuestros resultados. Si hacéis alguna, pues ya me avisáis. Pasaré por vuestro blog o por vuestro canal de YouTube o bueno, donde lo colguéis y lo miramos, ¿vale? Bueno, pues un besito a todas y nos vemos pronto. Hasta luego.